Hola, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien en esta linda tarde también, dependiendo del país. Bienvenidos todos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy tengo el gran honor de la invitada, la psicóloga y magíster Lucy Andrea de la Cruz. Ella es del Ecuador. Ella se ha destacado en su firme compromiso por el fortalecimiento de la salud mental en el Ecuador y la región. Actualmente es veedora de políticas públicas en la salud mental por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, directiva de la red de licenciadas en psicología y en el Ecuador. Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional, se desempeña como consejera estudiantil, labor en la que combina su sensibilidad humana con su conocimiento técnico. Es además moderadora del programa Hablemos en Psicología, un espacio de divulgación y diálogo sobre la salud mental comunitaria y ponente invitada internacional en el Congreso de Foros de Panamá, Perú, México y Colombia. Ha colaborado en proyectos de impacto social como creando oportunidades, orientando a mitigar riesgos psicosociales frente al aumento de suicidios y mantiene una actividad de participación académica como ponente invitada en Universidad Estatal de Milagro en UNI, egresada y representante estudiantil de la Universidad Técnica Particular de Loja, fue coautora del libro conmemorativo Memorias de UPTL 50 años. Además, es destacada redactora profesional. Lucía abraza con los roles más insignificativos de la vida y de madre y de niña de un año de experiencia que ha profundizado su mirada con humana, empática y transformadora. Así que bienvenida con tu ponencia del tema de maternidad y salud mental, rompiendo el silencio sobre la depresión postparto. Bienvenida. Muchísimas gracias, estimado Harley. Gracias a todos aquellos que nos están el día de hoy escuchando, compartiendo este espacio psicoeducativo. A todos aquellos también que nos han apoyado, no solamente con su tiempo, su conocimiento, sino también desde la experiencia. Más allá de ser una ponencia, yo quiero decir que esto va a ser una charla también a nivel de mi propia experiencia personal. Si bien es cierto, soy una persona que está muy enfocada dentro de lo que es la psicología clínica y más que nada dentro de la psicología educativa, porque es ahí donde se me han abierto las oportunidades a nivel laboral. Creo que estos temas acerca de la depresión postparto no muchas veces nosotros lo visibilizamos y es algo penoso. ¿Por qué motivo? Porque muchas mujeres lo sufrimos en silencio. Y si bien es cierto, podemos compartir un eslogan de no estás sola, no es suficiente si no tenemos especialistas con la formación de vida para tratar este tipo de situaciones que podemos nosotras padecer y sobre todo también tomar conciencia porque a veces podemos pensar que la depresión postparto es un tema únicamente de las mujeres, de las madres, y realmente no es así. Si bien es cierto, hoy en día tenemos maternidades elegidas, todos, de un aspecto, somos parte de una sociedad y por eso debemos ser empáticos con las realidades que muchas mujeres tienen a nivel de su salud mental y cómo poder, evidentemente, mitigar ciertas situaciones y cómo poder ayudarlas. No basta solamente con no escuchar, tenemos también que hacer, visibilizar espacios, buscar políticas públicas, visibilizando justamente el tema de la salud mental desde un aspecto mucho más comunicativo para todos, ¿no? Con el aspecto de la comunidad y de la sociedad. Entonces, para mí era muy importante poder, más que nada, dialogar, compartir desde mi propia experiencia, también desde el aspecto de mi profesión, y sobre todo decirles a aquellas personas que han pasado por esto o están pasando por esta situación de una depresión postparto, es importantísimo romper el silencio. Muchas veces tenemos nosotras y la sociedad en sí también esta situación del ideal versus la realidad. Todas esas expectativas que nosotros tenemos en relación a la maternidad. Cuando
una mujer se queda embarazada, tiene muchas situaciones en su cabeza. Y yo se los puedo decir desde esta experiencia, ¿no? Mi maternidad fue algo, bueno, es algo, no es, es algo complicado, ¿no? Muy complicado todos los días. Si bien es cierto, mi hija de 18 meses siempre me sorprende por esa capacidad de ponerme a prueba en muchas circunstancias. Creo yo que lo más importante es ir descubriendo también el hecho de buscar este autocuidado que es indispensable para nosotras, porque a su vez, evidentemente, las mujeres tenemos este rol tan importante dentro de la sociedad de ser profesionales, hermanas, hijas, y no deberíamos ver esto como un tema de una maternidad con sacrificio. Jamás me ha gustado esa palabra. Yo creo que si uno elige tener un hijo, dos hijos, y se les puede dar, evidentemente, lo mejor a esa cantidad de niños, no, evidentemente, ya si hay más hijos y tienes la posibilidad económica y también el tiempo, porque un hijo también tiene un factor de tiempo, de calidad, pues siempre hay que pensar muy bien las situaciones, ¿no? Ahora, con el tema del ideal versus la realidad, yo tuve en mi caso, fue un embarazo de alto riesgo. Cada semana que iba pasando para mí era un logro. Y sí tuve evidentemente el seguimiento médico, las vitaminas, tuve todo evidentemente muy bien monitoreado, pero habían circunstancias que ya incluso ya no dependían de mí, ¿no? Sino más bien de mi cuerpo. Fue una situación muy complicada. También, evidentemente, viene este tema de la idealización que tenemos muchísimas. Yo siempre he sido una persona que criaron, ¿no? Para poder ganar, siempre ganar la competencia. Y cuando al fin alcancé cierto nivel o cierto estatus a nivel profesional, tenía mucho miedo de perderlo, ¿no? Si bien es cierto, mi maternidad fue algo deseado, querido y todo lo demás, también tenía ese miedo de dejar atrás muchas cosas de las que yo ya había conseguido y que me habían costado, como el tema de mi maestría, que estaba justamente ya finalizándola y después tuve unas situaciones allí con la universidad, que me sentí muy impotente, ¿no? Porque ya no podía rendir lo suficiente y pensaba que la Lucy de antes seguía presente. Y la verdad es que no. Nosotras vamos cambiando y nos vamos haciendo otra persona, otra versión. Y eso muchas veces no lo hablamos. Por eso también hay una etapa de duelo, de dejar ciertas cosas que tú antes hacías. Y eso también es la realidad, no solamente de ser mamá, sino también de ser papá. Entonces sí, vamos dejando, no sacrificando, sino dejando ciertas cosas, cambiándolas por estas personas, personita, que viene a nuestra vida. No la viene a invadir, no todo lo contrario, la viene a transformar. Pero muchas veces, dado esta transformación, también viene cierto caos para poner en orden muchas de nuestras ideas. Y es allí donde también está esta situación de esta idealización que está sostenida desde los constructos sociales, de decir que hoy en día podemos todo. Y en la verdad no es así. La verdad es que tenemos que poner en la balanza muchas situaciones y saber que la maternidad no es perfecta, porque al menos en mi caso, yo lamentablemente, a pesar de tener estudios, a pesar de tener cierta red de apoyo, yo me llevaba, o sea, yo me basaba en el tema de esa maternidad perfecta, de que esto y que lo otro, porque claro, yo escuchaba a esas mamis perfectas que realmente no existen. No existen. A veces vemos muchos videos, muchos temas en las redes sociales y decimos, wow, qué genial, cómo lo hace, ¿no? Y yo los veía y yo quería ser así, pero la realidad no es esa. La realidad es una maternidad muy imperfecta en la cual hay momentos en los cuales lloramos, en los cuales nos culpamos hasta si el bebé está enfermo. Y es por eso que es tan importante romper el silencio y decir que la maternidad es algo mucho más allá, es algo crudo, es algo real, es algo incluso de ensayo y error.
que lo vamos a vivir, pero es parte también de tener esta mirada de luz y empoderamiento, como puse aquí en la parte de nuestra presentación, para poder desmitificar muchas situaciones que están relacionadas en torno al estigma de la salud mental y en torno a las maternidades y también, ¿por qué no decir? Porque no vamos a dejar de lado el rol de los padres, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotras las mujeres, desde que somos pequeñas, nos, más que nada en Latinoamérica, nos han criado con este tema de que algún día vamos a ser mamás y que tenemos que hacer esto y lo otro. Y yo fui una de esas, ¿no? A la que le compraban el chichovelo y jugaba y todo lo demás, e idealicé el tema de la maternidad. Y yo creo que es muy importante ahora con estas nuevas generaciones decirles el hecho de romper ciertos estereotipos en torno a nuestro rol como mujeres. Y si una mujer elige ser mamá, está bien, y si no lo elige, también está bien, porque todo debe ser una elección, desde una decisión muy responsable. Y el hecho de sostener una familia no es algo fácil. El hecho de dar vida no es fácil, pero es importantísimo que nosotros tengamos estos espacios de poder hablar de este autocuidado que es tan importante y de saber que a menudo esta visión que podemos tener de la maternidad no es netamente de pura alegría. También va a haber momentos en los cuales vamos a tener un viaje profundo que va a tocar estas fibras de miedo, de culpa, de ansiedad, por quizás no sostener bien a mi criatura, porque mi criatura se enfermó, porque no he tenido suficiente leche para dar, para que lacte, porque quizás mi bebé tuvo ciertas situaciones en mi vientre o en este momento. Entonces es importantísimo poder hablarlo y de esa manera también dejar de lado muchas situaciones que hoy en día las mujeres cargan desde la culpa, viven una maternidad desde la culpa y eso es lo que nosotros estamos hoy buscando desmitificar y sobre todo dando también las herramientas para poder hablarlo de una manera real y cruda. Yo comparto mi experiencia porque creo que es muy importante no solamente saber que soy una profesional de la salud mental, sino que yo también debo ser sostenida. De hecho, todos los profesionales que estamos inmersos en la salud mental necesitamos también, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, alguien que nos apoye, porque la verdad, bueno, al menos en mi profesión aquí en el Ecuador, yo siempre sé, y como consejera estudiantil, cuando doy quizás algún tipo de noticia, una llamada telefónica, convoco a alguien, quizás no sea la portadora de buenas noticias, pero hoy en día, desde mi rol como madre, puedo decir que soy una persona mucho más real, que entiendo demasiadas cosas que antes no entendía de ciertos consultantes que son padres y que han vivido justamente una paternidad o una maternidad desde la culpa. Y esa es la invitación de poder hablar abiertamente de lo que sentimos, de lo que nosotros hemos esperado y sobre todo de la realidad y de cómo podemos nosotros canalizar mejor toda la ayuda en torno a la salud mental y en torno a espacios que puedan hacer una crianza mucho más positiva, ocupándose también, evidentemente, de los padres. Voy a pasar a la siguiente presentación. La realidad oculta de la depresión postparto. Uno es que muchas veces viene a ser una lucha silenciosa. Y yo se los puedo decir desde mi experiencia con mi bebé. Mi bebé nació a los 8 meses. Yo no la conocí inmediatamente porque hubo también complicaciones con la cesárea. Y fue muy triste, la verdad, porque ustedes saben que las primeras horas se establece el tema del vínculo, que es algo tan importante. Y yo no sabía cómo era mi hija, no sabía absolutamente nada. Fue una situación muy, muy fea. La verdad, no quisiera que nadie pasara por algo así. No saber cómo es tu hijo, preguntar qué pasó, nadie te dice nada, solamente te piden que te tranquilices. Y aparte de eso, pues yo tengo una condición que también
también se llama fibromialgia. Entonces, todo eso realmente no era una ayuda en ningún sentido de la palabra y son muy pocos los especialistas aquí en mi país que entienden lo que es tener fibromialgia, que no solamente es una baja tolerancia al dolor y por ende yo tenía que tener mucho más analgésicos que cualquier otra madre que haya pasado por cesárea, sino también está el tema emocional, todo está anclado. Pasó un día, 2 días, 3 días, no sabía nada de mi bebé. Me acuerdo que en un momento le pedí a uno de los médicos que por favor que dejáramos el tema de los analgésicos, que yo necesitaba ver a mi bebé. Él comprendió mi desesperación, pero me dijo, sabes que en las condiciones que tú estás no puedes verla porque mi hija estaba en cuidados neonatales. Así que me tenían que quitar el dish, todo, ¿no? Que es justamente donde pasa tu medicina de manera intravenosa. Supliqué básicamente allí en la puerta de cuidados neonatales que estaba muy cerca de la sala donde yo estaba hospitalizada. No me permitieron verla. A pesar de que yo lloraba y que se le suplicaba por la puerta, nada, 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 nada. Y para mí era la desesperación. Ahora, si usted se pregunta si podían, digamos, dejar pasar a alguien, lamentablemente no. Nadie podía tener acceso a mi hija porque en cuidados neonatales se lleva ciertos protocolos, pero muy, en este caso, estrictos. Ni siquiera a mí como mamá, imagínense a otras personas o al propio, en este caso, padre, a nadie. Entonces, sí fue algo muy difícil para nosotros como familia. Luego, evidentemente, ya con ciertas personas pudimos conversar y ya me permitieron ver a mi hija por un ratito, me explicaron su situación. Al ser una bebé de bajo peso, yo evidentemente había tenido también un accidente del cual ni siquiera me acuerdo, pero había, digamos, una ruptura de la membrana, por lo cual mi hija no estaba recibiendo los suficientes nutrientes. De hecho, muchas de las personas con las cuales yo estaba laborando no creían que yo estaba embarazada porque nunca tuve barriguita. O sea, yo seguí normal con todas las cosas de mi vida, como debe de ser, pero evidentemente era un embarazo de alto riesgo y lamentablemente pues mi hija no generó tanto peso con el cual debía ella nacer y evidentemente pues hubo estas complicaciones de que ella estuviera en cuidados neonatales. Allí yo pasé evidentemente por ese viaje profundo que les decía al principio, de esa culpa, de esa tristeza, de decirme a mí misma, pude haberlo hecho mejor. Y me sentí la persona más infeliz del mundo porque no sabía evidentemente cuáles iban a ser después las consecuencias a nivel de la salud de mi hija, ¿no? Recuerdo después que una enfermera se había acercado a mí y me dijo, usted es una persona muy joven y tiene las posibilidades de concebir nuevamente. Entonces era como si ya me dijeran que mi hija no iba a estar conmigo. Y, y claro, viene allí justamente este dolor tan intenso y es algo muy difícil de recordar, pero lo tomo desde este aspecto del ser humano, desde la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos de sacar lo mejor de las peores circunstancias del mundo. Yo, después de esa situación, evidentemente yo sí soy una persona muy creyente, yo soy católica, y dije, bueno, que sea la voluntad de Dios en ese sentido. Si mi hija quizás vaya a tener algún tipo de problema neurológico, alguna situación de discapacidad, que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Y luego seguí evidentemente con las visitas, ya no estaba yo internada, luego ya estaba en casa y era peor, ¿no? Porque al menos en el hospital sabía que podía ir, verla, estar el tiempo que yo podía, que me permitían, pero al ya estar en casa, yo no sabía evidentemente cómo estaba mi hija. Si bien es cierto, sabía que allí estaban buenos especialistas, nada, nada en ese sentido consolaba mi corazón ni mi alma. Pasó una semana, fue muy doloroso porque en el transcurso de esta semana, pues yo estaba con mi cesárea. Las enfermeras tienen un trato muy severo, muy duro, no únicamente conmigo, sino con todas las madres que estaban allí en cuidados neonatales y te van como calificando y van y tienen una libretita. Eso es algo que te estresa a ti mucho como madre, porque estás pasando, al menos yo estaba pasando por una cirugía, tenía mis situaciones a nivel emocional y ves que ahí están.
las madres desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en cuidados neonatales y tienes muchas correcciones, que no alzas al niño, que no le haces así. Y más encima mi hija había tenido problemas de succión, lo cual no había favorecido mucho el tema de la lactancia materna. Y allí es cuando también viene el otro tema de la culpabilidad de no generar mucha leche y, y lo incapaz que yo me sentía al ver esa situación de mi hija, ¿no? Que ella no comía, que no se alimentaba, que no generaba peso, los exámenes aparte que nosotros hicimos. Entonces, todo eso evidentemente se fue acumulando hasta que yo hubo un momento en el cual, en una de mis visitas, recuerdo que había una señora enfermera que me trató súper mal, prácticamente como si yo no quisiera darle de lactar a mi hija, y no era así, simplemente que no tenía suficiente leche y estaba generando el tema de la mastitis, que es algo súper doloroso. Recuerdo que esa señora me tocó por todas las partes, había así por haber, me sentí evidentemente muy vulnerable, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, porque todo lo que yo hacía en torno a tomar a mi bebé, en torno a darle de lactar, para ella era inútil. Yo no sabía nada. No pude en esa tarde regresar, yo tuve que salir porque lloraba demasiado, no quería llorar frente a esta persona que me parecía muy inhumana. Sé que evidentemente parte de su rol como enfermera de cuidados neonatales es endurecer a las madres, ¿no? Pero no creo que sea el mejor trato porque hay muchas situaciones a nivel emocional. Ahí también comprendí algo muy importante y por eso me gusta hablar de este tema. Yo no tuve ningún tipo de acompañamiento a nivel psicológico en cuidados neonatales. Sí, sí tuve, creo que dos visitas de una psicóloga cuando estuve internada, porque como fue un embarazo de alto riesgo, el tercer trimestre yo tenía que pasar en cama o en el hospital. Esa era básicamente mi, mi vida en aquel momento. Dos veces me fue a visitar la psicóloga únicamente para conversar. No sentí que era un acompañamiento real. Por eso creo que es tan importante que sepan ustedes, los que nos están viendo el día de hoy, incluso si quieren, pueden llevarlo con otros especialistas. Creo que los psicólogos no somos todólogos y que es muy importante el hecho de una especialización. Y creo que más allá de cierto nivel de conocimiento que nosotros podemos tener a nivel general, es muy importante buscar siempre una especialización, porque no es llegar y hablar de ciertos temas, porque podemos hacer más mal que bien en ese sentido. Y si bien es cierto, yo siempre utilizo un eslogan que lo llevo a cada una de mis ponencias, que los psicólogos también salvamos vidas, es por eso que es vital ese acompañamiento y es vital la inversión en salud mental. Lamentablemente creo que en este lugar no era un lugar público para decir, Dios mío, que la atención iba a ser tan deplorable. De hecho, es un hospital que uno lo paga de manera mensual a través de su seguro social. Sin embargo, no sentí ese apoyo, lamentablemente, por la colega cuando estuve internada netamente por el tema del seguimiento del embarazo de riesgo, pero tampoco hubo alguien en cuidados neonatales para ninguna de esas madres de familia que estaban en situaciones peores que la mía. Niños que nacen con ciertas deformaciones, niños con síndrome de Down, niños que son prematuros con 5 o 6 meses, que están conectados a máquinas, que sus padres solamente los pueden ver a través de una vitrina, madres que vienen desde provincias lejanas para recibir, para que sus criaturas reciban los mejores cuidados. Esas son las realidades. Y si ustedes me dicen si yo durante una semana había un psicólogo allí, no. Y eso es lo más triste, porque en esos momentos necesitamos ser sostenidas y acompañadas, porque hay muchas situaciones que evidentemente pueden incluso desencadenar hasta un brote psicótico. Por eso esta realidad es oculta muchas veces en ciertas maternidades y hospitales, y es importante visibilizarla para romper el silencio sobre estas situaciones. También es importante diferenciar lo que es una depresión postparto de lo que es un baby bloom. Por ejemplo, dentro de un diagnóstico diferencial de un baby blue es una tristeza em,
que va a estar acompañada de fatiga, de ansiedad y que evidentemente puede tener una duración de hasta 2 semanas. Pero en el caso de una depresión postparto es algo mucho más severo. Sí, va a haber llanto, va a haber fatiga, va a haber el aspecto incluso de la inapetencia, incluso hasta problemas para conciliar el sueño. Claro que con una bebé es mucho más difícil, pero si no se trata a tiempo la depresión postparto, va a tener un impacto muy duradero. Hay estudios incluso de la Organización Mundial de la Salud que nos indica que 1 de cada 10 mujeres sufre depresión postparto y que la depresión postparto puede aparecer después de que le haya nacido la criatura, a 2 semanas, incluso hasta un año. Por eso es tan importante sentir este acompañamiento, hablar de lo que nos sucede, no ocultar estas realidades y saber que todos podemos marcar las diferencias siendo una red de apoyo. Ahora, ¿cuál es el desafío justamente de este silencio, de la depresión postparto? Primeramente, es esta imagen que nosotros tenemos de la maternidad, que a menudo es silenciada y que no debería ser así. Es vital recordar que la maternidad, si bien es cierto, puede ser deseada, también es compleja. Y el hecho de pedir ayuda no es un signo de debilidad, todo lo contrario, es un acto de fortaleza, de amor propio y de amor también hacia las personas que nosotros queremos y acompañamos, como son nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra red de apoyo. Hay que recordar que también existen factores de riesgo que desencadenan la depresión postparto, que pueden ser desbalances a nivel hormonales, ciertas situaciones que se hayan vivido incluso en el aspecto del proceso de la gestación, incluso el hecho de maternar sola, porque a veces hay que ser muy reales en este sentido. Podemos tener una pareja, un esposo, y a veces están y no están. El, el rol de la mujer, por eso siempre digo, es tan fundamental dentro de una sociedad porque siempre nosotros sostenemos. Y a veces aquí también hay que indicar que es por eso es que no es que estamos dramatizando, no es que estamos haciéndonos las víctimas, nosotros estamos muchas veces en el aspecto de idealizar una maternidad y de no hablar las cosas tan claras por el miedo de lo que dirán las otras personas, las mamás perfectas, por el miedo de lo que dice de lo que diga la sociedad, la familia, y no es así. Todos tenemos que acompañar desde el respeto, no digo desde la compasión, pero sí desde la empatía y saber que evidentemente la depresión postparto es un trastorno del estado del ánimo complejo que puede tener síntomas multifacéticos que pueden estar acompañados de llanto, de depresión, de ansiedad. Del tema, como les decía, del sueño, si bien es cierto, me pueden decir, pero Lucy, cuando uno es mamá, tu bebé va a dormir cada 2 horas y va a ser imposible conciliar el sueño. Sí, es verdad, pero en esos momentos que nuestra criatura logre quedarse dormida, nosotros también, y esto es un consejo de autocuidado, tenemos que descansar. Por favor, para aquellas mamás o futuras mamás, siempre traten de descansar cuando sus criaturas están descansando. Yo sé que es muy terrible ver la habitación desordenada, muchas cosas, platos por lavar y evidentemente cosas que queremos hacer, pero ojo con esto. Nosotros hemos generado vida, nosotros estamos cuidando un ser que depende muchísimo de nosotras. Al menos los 3 primeros años son fundamentales para el desarrollo de nuestros bebés. Entonces, sí sé que es caótico el hecho de tener un hogar desorganizado, pero por eso también es hermoso saber que podemos pedir ayuda. Yo soy una persona que siempre me he considerado autosuficiente, no me gusta pedir ayuda, es verdad, pero con mi hija, con Fátima Lucía, aprendí que debo hacerlo. Debo hacerlo, porque si no, eh, no podría hacer muchas cosas. Por ejemplo, estar con ustedes aquí el día de hoy, no lo podría hacer sin mi red de apoyo. El hecho de seguir siendo profesional de la psicología, no lo podría hacer sin mi red de apoyo. Tenemos que pedir, en este caso, ayuda.
es parte también del hecho de poder generar este autocuidado y saber que mi criatura depende de mí, pero la persona, a su vez, más importante de mi vida, soy yo, soy yo. Y si no me cuido, ¿cómo puedo cuidar a los demás? Si no me amo, ¿cómo puedo, en este caso, amar a los demás? Hay que tomar en cuenta algo muy importante dentro de la depresión postparto, es que pueden aparecer también los pensamientos intrusistas, pensamientos que incluso pueden derivar a una psicosis postparto, por eso viene a ser tan peligroso. Pensamientos como, esta no es mi bebé, no soporto su llanto, quisiera morir, quisiera que se muera. Esas cosas tan feas pueden aparecer allí en nuestra mente. Y claro, viene después el tema de la culpabilidad. Yo misma, evidentemente, en este viaje transformador, no solamente a nivel de mis pensamientos, a nivel de mi cuerpo, porque mi cuerpo cambió. Todo lo que yo antes hacía también cambió. Estoy en un nuevo rol. Ya no puedo estar abierta, evidentemente, a muchas cosas que antes hacía. Ahora tengo que ser mucho más selectiva incluso con mis proyectos. Pero yo sé que eso también es parte de mi crecimiento a nivel personal y es parte de este viaje maravilloso de la maternidad. Pero si yo no tomo, evidentemente, la o no busco en este caso la ayuda correspondiente, voy a tener que ser más severa, incluso con otros tipos de tratamientos. En este caso ya lo hablamos del tema de internar a un consultante. Y yo lo hablo desde el aspecto de que he tenido personas que después de que han conocido mi historia, me han dicho que han pasado por una depresión postparto acompañado de un brote psicótico y que han tenido que pasar incluso meses internadas porque tanto eran un riesgo para sí misma como para sus bebés. Y yo les agradezco el hecho de haberme compartido esto porque yo no me sentí sola cuando viajaba en lo más profundo de esta maternidad y con todos los problemas que en ese momento comencé a tener a raíz de mi salud y de la salud de mi hija. Y me gustó el hecho de que madres reales se hayan contactado conmigo diciéndome que es posible compaginar lo profesional con la maternidad. Y sí, sí, es posible. Es difícil, pero siempre se puede salir adelante. Entonces, aquí es importantísimo que nosotros sepamos que buscar ayuda, como les puse al principio, no es algo en lo cual nos debemos sentir ni siquiera culpables, ni locos por hacerlo, porque muchas veces, al menos aquí en el Ecuador, nos siguen viendo a nosotros los psicólogos como simples consejeros o que solamente vamos a acompañar a personas que tengan casos muy severos dentro de lo que es su salud mental, esquizofrenia, psicosis, y no es así. Tener un psicólogo debería ser tan normalizado como ir al dentista. Y es por eso que estos espacios que hace Harley es tan importantes, porque no solamente nos permite proyectarnos a nivel profesional o hablar de nuestras experiencias o hablar de nuestros estudios, nos permite visibilizar, en este caso, la salud mental en todos sus contextos. En mi caso, yo les estoy compartiendo mi experiencia, pero a su vez también les estoy compartiendo la experiencia de muchas mujeres que han pasado por esto, que se han callado y que no han buscado la ayuda o han tenido diagnósticos tardíos. Pero siempre es importante tener, en este caso, el acompañamiento de un profesional de la salud mental, de tu médico y sobre todo tener autocuidado, buscar redes de apoyo, espacios para ti misma y saber que en este sentido no estás sola. Querido Harley, Hola, ¿cómo estás? muy Te va- bien. Creo que este es un tema muy apasionante y claro, el Es, tiempo no nos va a alcanzar para todo, pero más que nada, como siempre digo, estos espacios son algo para mí muy sagrado. He compartido con muchos, en este caso, profesionales de la salud mental y creo que es posible visibilizar todo esto, no solamente a nivel de la experiencia propia, sino el hecho de buscar estos apoyos disponibles con los tratamientos correspondientes para su detección temprana y sobre todo saber que el autocuidado es fundamental y también el hecho de
un momento de, no digo que desconectarte totalmente del aspecto de tus hijos, sino del hecho de buscar algo en lo cual te sientas feliz. Es parte de la autorrealización también para poder ser una buena madre, un buen padre, porque todos podemos tener estas situaciones de vivir maternidades y paternidades desde la culpabilidad y se trata de deshacernos de todos esos estigmas que hoy en día en esta sociedad tan consumista nos acompaña. Mira, no sé, todo está muy interesante, muy bueno. Se queda uno ahí concentrado en toda esta información. Y como es esto, sí, muy importante eso para las mujeres. No sé si de pronto yo veo que siempre hay bastante información y bien explicadita en la segunda parte de esto. Ya tú me dirás si sacas tiempo y me avisas cuando puedas. Claro que sí, este es un tema, como yo les digo, es algo muy amplio. La verdad hay muchos factores, evidentemente, de riesgos. El aspecto hormonal, hay que saber que desequilibrio hormonal. Hay muchas situaciones a nivel emocional y social también, si lo vemos desde una mirada antropológica, más que de una mirada psicológica. Pero más allá de eso, no vivamos una maternidad desde la culpa, hablemos abiertamente, evidentemente, de todos estos temas del estigma que hay dentro de la salud mental, de las complejidades, evidentemente, de ser madres y que no debemos ser perfectas, ¿no? Consultar a un especialista, ya sea un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Hay muchas veces tipos de tratamientos en los cuales sí tenemos que tener cierta medicación que no le va a hacer daño en este caso a nuestro niño si es lactante. Y también hay que construir puentes juntos. Espacios como los del doctor Harley Sánchez ayudan muchísimo a visibilizar estos temas de salud mental y sobre todo hablarlo abiertamente y saber que el autocuidado parte también de tener a alguien que me apoye o buscar a alguien que me apoye, un daycare, una niñera por horas y hacer lo que yo hacía, no antes, pero sí cuidarme en mi aspecto personal y saber que muchas personas también lo han pasado, lo están pasando y que todo es superable en esta vida y que nada debe verse como un sacrificio. Somos más selectivos hoy en día como padres, pero es algo hermoso, un viaje intenso que no termina nunca. Ok, listo. Entonces, perfecto. Entonces, quedamos así para la próxima, para que quedan pendientes. Yo le estoy publicando cuándo sería la segunda parte de ese tema para no quedar ahí como en incógnita con la que pasaría después. Ok, muchas gracias, licenciada de la Cruz, desde el Ecuador. Muchas gracias por su tiempo, por su ponencia. Que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Harley. Será en una próxima. Hasta luego. Hasta luego.